Bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra. Hoy vamos a considerar el tema prosperar en tiempo de coronavirus. Tenemos una idea de lo que significa prosperar. Prosperar es mejorar progresivamente en una situación, especialmente en el ámbito económico y social. Hay muchas estrategias que abundan en la bibliografía y también en redes sociales, en internet, que hablan de algunas estrategias, algunos métodos prácticos de cómo una persona puede prosperar. Como es un tema ampliamente conocido y muy abundante en información, no voy a tocar esos aspectos, más bien voy a referirme a lo que revela la palabra de Dios sobre la prosperidad. Porque la palabra de Dios tiene que decir en muchos aspectos de la vida. Y uno de ellos es el tema que quiero que consideremos en este momento, que es cómo tú puedes prosperar. En la revelación bíblica se da una estrategia muy sencilla que aplicándola, como digo, con sencillez y en forma muy práctica, te puede conducir a ser una persona próspera. Voy a indicarte algunos de lo que la revelación bíblica contiene sobre la prosperidad. Vamos a ir al primer contenido. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, y dice de la siguiente manera. Deuteronomio 28, versículo 1 y siguientes, dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová. Mira lo que dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y tus rebaños y tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Esto es lo que se define en Deuteronomio como una estrategia para la prosperidad. En armonía con en este mismo sentir, podemos ver también en el libro de Josué que también tiene una recomendación de qué hacer para ser próspero. Mira lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Fíjate lo que dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínate que todo lo que tú hagas te salga bien y que sean prosperados todos tus caminos. Bueno, ya has observado que en los dos textos hay un elemento común o un factor común que define la prosperidad. Vamos a leer uno más. Es muy conocido en el Salmo número 1. Es un salmo, es una poesía escrita por el rey David, que también contiene algunos principios, un principio para la prosperidad. ¿Cómo es que tú puedes llegar a ser una persona muy próspera? Que todo te salga bien. Mira lo que dice el Salmo número 1. En forma poética dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí está. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Es feliz una persona que no anda en camino de malos, ni está en camino de pecadores. Pero dice así: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y escucha: y todo lo que hace prosperará.
Observa pues que en los tres versículos que he leído, en los tres textos que he leído, el factor común para la prosperidad, ya tú tienes una idea. Imagínate que mentalmente tú repites: todo lo que hago, en todo lo que hago voy a prosperar. Este debería ser el eslogan de tu vida: en todo lo que hago voy a prosperar. Todo lo que hago voy a prosperar. Ahora, ¿cómo una persona puede prosperar en todo lo que hace? En los tres textos hemos observado que hay un factor común. ¿Cuál es ese factor común? Se refiere a la obediencia a la palabra. En los tres hace referencia a la necesidad que existe de que observemos el contenido de la palabra para que nos vaya bien en la vida. Ahora, hay que darnos una idea de quiénes son los personajes que escriben para entender el por qué lo dicen. El primer personaje es Moisés, quien está hablando en Deuteronomio, ya a una edad muy avanzada, dando estas recomendaciones para ser próspero. Y dice que si obedece y pones en práctica la palabra, es decir, la Sagrada Escritura, si la pones en práctica, todo te saldrá bien. Y Moisés tiene experiencia porque él sabe que cuando actuó bajo sus preceptos, bajo sus propios conceptos, bajo su fuerza y su propia condición humana, bajo su expectativa, entonces no pudo encontrar el éxito y la prosperidad. Pero cuando se sometió a la dirección divina, todo le salió bien. Por eso es que él con mucha autoridad dice que si obedeces la palabra, vas a ser bendito. La palabra bendito es muy significativa. El otro personaje del cual te hablé es Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Y está Moisés recomendándole a Josué que ponga en práctica la palabra. Todo lo que haga le salga para que en todo prospere. Bueno, y la experiencia de Josué se puede leer en su libro, cómo fue un hombre próspero, que todo lo que hizo le salió bien, tuvo éxito, porque se sometió a la directriz divina, a lo que establece la palabra. Por lo menos cuando fue a la toma de Jericó, como recordamos, Dios le dio una instrucción inaudita. Le dijo que fuese con una estrategia inexplicable para él desde el punto de vista logístico y militar, que en lugar de atacar a la ciudad, diera vuelta alrededor de la ciudad durante 7 días y el séptimo día daría 7 vueltas y a la séptima vuelta gritaría y tocarían trompeta. Eso no es ninguna estrategia militar. Sin embargo, el patriarca bíblico acató la recomendación y vimos el éxito que tuvo. ¿Por qué tuvo éxito? Porque acató la instrucción divina, hizo lo que Dios le había enviado. Y el otro personaje del cual he hecho referencia en el Salmo, como sabemos, es David. David también tiene mucho que hablar sobre la prosperidad y el fracaso. Cada vez que David actuó bajo su propia fuerza, bajo su propia directiva, asumiendo su propia condición, pues él no le fue muy bien. Sabemos cuáles fueron los fracasos que tuvo David. Pero cuando él se sometió a la voluntad divina, entonces vemos cómo fue un hombre muy próspero, que tuvo en su época, fue una época de oro del pueblo de Israel, de muchos éxitos. Recordamos ese momento épico, cuando él se enfrentó a Goliat y dijo: tú vienes a mí con fuerza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, y venció a aquel enemigo. Asimismo, en otras batallas, él conquistó ejércitos enemigos con la confianza depositada en Dios, y fue un reinado muy próspero en su. ¿Por qué? Porque fue un hombre sometido a la dirección, a la directriz divina, acatando lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que él escribe que cuando se deleita en la palabra, todo lo que hace prosperará. Por eso entonces es que vengo a ti para recomendarte que pongas en práctica la palabra para que te vaya bien. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. En estos tiempos difíciles, cuando las crisis nos atacan, entonces es momento como para reflexionar
y actuar de una forma tal vez diferente a como se actúa en la generalidad de personas por las recomendaciones que se le hace. Y entonces comenzar a buscar en la escritura el secreto del éxito, que no hay ningún secreto, sino que está revelado como te lo he mencionado. Ahora, cuando hablamos de que la persona para tener éxito, para prosperar en la vida, debe someterse, debe cumplir, debe acatar las directrices de la palabra de Dios para avanzar en la vida, esto no significa que debes dedicarte a leer la Biblia, a orar y ese tipo de cosas, ir al culto, a la misa, que todo eso es importante. Es más de eso, porque poner en práctica la palabra de Dios tiene que ver con los aspectos cotidianos de la vida y también desde el punto de vista gerencial o comercial. Poner en práctica los principios bíblicos en la empresa significa que entonces tú parte de tu negocio a Dios. Y si Dios es parte de tu negocio, entonces tu actuación debe estar enmarcada dentro de los principios de ese socio que es Dios. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, conocemos. Conocemos cuáles son los principios que establece la Biblia para un emprendedor. Tiene que ser una persona trabajadora. El trabajo tiene sus recompensas y la Biblia así lo insiste, el deber de trabajar. Tiene que ser una persona responsable. La responsabilidad es un valor sumamente importante en el desarrollo de un negocio, de una empresa. La integridad, el ser justo, el ser equitativo, el poner en práctica los valores que hemos aprendido desde niños y que están enraizados en la palabra de Dios. En los comerciantes, por ejemplo, dicen en el proverbio que Dios aborrece las pesas y las medidas falsas. Es decir, que Él aborrece a aquellos comerciantes que abusan porque explotan pervirtiendo el peso y la medida, es decir, no cumpliendo con los estándares establecidos. Por ejemplo, en lugar de pesar 1 kilo, pesa 900 gramos, o en lugar de 1 litro, mide 900 mililitros. Entonces está afectando al cliente de una manera indebida y se está apropiando de algo que no le pertenece. Entonces hay que actuar de una manera ética en los negocios. Cuando se actúa en forma ética, cuando se actúa en forma correcta, de acuerdo con los principios y valores de la palabra de Dios, pues habrá prosperidad. Podemos poner un ejemplo muy sencillo. El caso de un mecánico que sin ningún temor de Dios no haga el trabajo como corresponda y dice que colocó un repuesto nuevo cuando es mentira. Entonces está estafando a su cliente y está haciendo un mal trabajo. Pues, ¿cuál es el resultado? Una mecánica automotriz que no funciona bien y esto va en detrimento de su propio prestigio como también de los clientes. Entonces, pero cuando se hace el trabajo como corresponde, entonces va a ser... ¿qué? Porque va a generar clientes y un cliente complacido genera otros clientes. Por eso es que poner en práctica la palabra de Dios es importante. Parece cosa tan elemental, tan sencilla. El caso de un abogado que le diga al cliente, eso es actuar de acuerdo con lo que establece la palabra de Dios. Hay que también tener iniciativa, creatividad, disposición, ánimo para el trabajo. Conozco una persona que, por cierto, en esta semana me envió un mensaje publicitario anunciándome el que estaba poniendo a la orden su arte, era estilista. Ahora, ¿cómo comenzó él como estilista? Hace un año le conocí, no sabía absolutamente tomar la tijera y el peine para hacer el arte del peinado. Y se introdujo en un proyecto de belleza integral con propósito. Y aprendió el arte y se empeñó y se entusiasmó y fue practicando y aprendiendo y perfeccionándose y hoy tiene su pequeña empresa. Y si él se dispone y es serio y cumple y es responsable, seguramente que seguirá avanzando. Todo o algunas otras
Venezuela no comenzaron ya con una prosperidad abundante, no, comenzaron con pequeños emprendimientos, pero responsabilidad, entusiasmo, motivación, integridad, colocados en juego, haciendo parte del negocio, pues entonces le dio los resultados que hoy podemos apreciar. La pobreza está asociada a la negligencia. La pobreza está asociada a la ausencia de los principios y valores de la palabra de Dios. De manera que si un país quiere ser un país próspero, un país rico, tiene que ser un país que está fundamentado en los valores básicos de la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo a ser religioso, no, sino a tomar en cuenta los principios bíblicos. En otras oportunidades lo he mencionado y otra vez lo reitero y no quiero ser reiterativo, pero sin embargo es un buen ejemplo. Aquello de que no se necesita ser religioso para poner en práctica los principios bíblicos y prosperar. En muchas oportunidades ustedes me han escuchado mencionar que el Japón es un país que no es cristiano, ni tiene la Biblia como norma de fe y conducta. Sin embargo, los japoneses ponen en práctica los principios bíblicos, porque ¿cuáles son los valores? Todas esas cosas que son valores japoneses, no son valores japoneses, son valores bíblicos que los ponen en práctica y les va bien. Fue un país devastado después de la Segunda Guerra Mundial que en menos de 70 años ha llegado a ser lo que es. ¿Por qué? Porque pone en práctica los principios establecidos en la palabra de Dios. E insisto, no tienes que ser religioso. Lo que tienes que hacer es una persona práctica, poniendo en ejercicio, ejerciendo lo que enseña la palabra de Dios. Y si tú eres cristiano, pues tienes una responsabilidad o un privilegio aún mayor. Mira lo que dice aquí el texto en Colosenses, capítulo 3. Voy a leerte Colosenses, el capítulo 3, versículo 23. Dice así, Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, la ética del cristiano es superior a cualquiera. ¿Por qué? Porque sus valores están fundamentados en la fe en Jesucristo. Y está diciendo aquí que si una persona es un comerciante, una persona que está con un emprendimiento, entonces, o que es un ejecutivo, que es un empresario, una persona que haga cualquier cosa, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿sí? Hacerlo con entusiasmo, con cariño, amando, poniéndole cariño a lo que está haciendo en primer lugar, y luego hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando un cristiano, porque yo sé que muchos de los que me están escuchando son cristianos, cuando un cristiano asume como algo valedero esto que le estoy hablando, su vida va a cambiar. Porque si usted está en una empresa, la condición que es la calidad y la excelencia, es decir, una atención de calidad y excelencia que se le brinda al cliente. Eso va a repercutir en beneficios para la empresa y va a mejorar. Por eso entonces cuando el cristiano lo que haga, lo hace como para el Señor, su estilo de comportamiento, su emprendimiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque está actuando con responsabilidad, que es lo que se necesita en un tiempo como este, como el que estamos viviendo. El hecho de que estemos en pandemia no significa que que seas una persona fracasada. Este es el momento para demostrar que tú eres, los valores, y más todavía si eres cristiano. Y nosotros los cristianos tenemos unos estándares bien interesantes, muy hermosos, pero son desafiantes. Mira lo que dijo Jesucristo en Mateo 25 cuando se refiere al juicio de las naciones. Acuérdense. Dice, pero cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y le preguntan, ¿cuándo estuvimos enfermos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo te alimentamos? Entonces él dijo una frase extraordinaria.
Dijo así: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando uno como empresario, como comerciante, como emprendedor, adopta este criterio, va a cambiar la manera como ejerce su profesión, su emprendimiento, su negocio. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. De manera que todo lo que estamos haciendo, desde el punto de vista económico, comercial, financiero, empresarial, lo estamos haciendo para un prójimo, para una persona, y esa persona, de acuerdo con el estándar bíblico, representa a Jesucristo. De manera que si tú maltratas a una persona, tú estás maltratando a Jesucristo. ¿Cuánto me gustaría que las personas en algunas empresas, no quiero nombrar algunas para no molestar o incomodar a alguien, pero cuánto me gustaría que en esas empresas que maltratan a los clientes con desprecio, en esperar irresponsablemente, que tuvieran una actitud de respeto, como dice aquí, de respetar al prójimo y tratarlo como si se tratara a Jesucristo mismo? Este es el estándar que se establece en las naciones que se denominan cristianas. Por eso es que el estándar, si ponemos en práctica los principios de la Sagrada Escritura, nos va a ir bien. La semana pasada hablaba acerca de que tú puedes probar a Dios y con el diezmo tú podrías probar a Dios y tener en tu vida abundancia y ver cómo Dios te puede proveer en abundancia. Bueno, en ese orden de ideas, si tú pones a Dios como socio de tu negocio, como parte importante de tu emprendimiento, va a cambiar tu estilo de vida, tu estilo de comportamiento y vas a ser próspero. Miren, Moisés fue un hombre sumamente próspero. Él tuvo una relación muy estrecha y personal con Dios y eso fue para bien. Igualmente Josué. Josué asumió el liderazgo después de Moisés y fue un hombre exitoso porque estuvo poniendo en práctica los principios establecidos en la palabra de Dios. David fue un hombre también muy próspero en muchos aspectos de su vida cuando él puso como algo principal, prioritario, el cumplimiento de la palabra de Dios. Así pues que en esta mañana o este día quiero invitarte para que consideres lo valioso que es que comiences a poner en práctica los principios contenidos en la palabra de Dios. Quiero recordarte lo que dice el Salmo número 1, que me parece muy importante, que me parece básico que lo recuerde. Allá cuando dice, y en su ley medita de día y de noche, en la palabra, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cae, y todo lo que hace prosperará. Así que si tú quieres que todo lo que hagas prospere, que tengas éxito en tus empresas, entonces da el primer paso, dale la prioridad a Dios, cumple su palabra, lee y practica lo que ella contiene y te saldrá bien. Insisto, y esto te hago un desafío. Pon en práctica lo que te estoy diciendo y te aseguro que te va a ir bien. No porque lo esté afirmando yo, sino porque es una revelación contenida en la palabra de Dios que ella es viva y eficaz y siempre se cumple. Así que te animo. ¿Quieres que todo lo que haces prosperes? ¿Quieres que en todo lo que hagas prospere? Pon en práctica la palabra de Dios y te aseguro que te irá bien. Esto es lo que la palabra de Dios contiene y es el mensaje que tengo para ti. Me despido con las palabras del apóstol Pablo, deseando
que este mensaje cale